Buenos días mis hermanos, el Señor les continúa bendiciendo en esta preciosa mañana, ya jueves 31 de marzo, dando gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo amanecer, dando gracias a Dios por sus infinitas misericordias y porque hasta aquí Él ha sido con nosotros. Su palabra dice que el día que clamé, me respondiste. Qué confianza tenemos nosotros sus hijos, que podemos clamar en cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la situación, la circunstancia por la que podamos estar atravesando en algún momento dado. Podemos clamar. Y el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, tiene sus oídos atentos, atentos. Qué delicadeza. El Señor de Dios, creador de todo, tiene sus oídos atentos a las oraciones de sus hijos. Y no importa el día en que tenga la situación, porque dice la palabra que el día en que clamé, el Dios sigue siendo Dios el lunes, Dios sigue siendo Dios el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Dios sigue siendo Dios por toda la eternidad. O sea que no importa el momento, el día, clama que Él responde. Qué lindo es el Señor. Y ayer hablábamos de las distracciones, como Saúl perdió su trono por distraerse viendo el ejército que venía contra él, se distrajo con eso y tuvo temor y hizo el sacrificio que no le tocaba hacer. Y así pasa con muchos hombres en la Biblia. Pero hoy quería mencionarte algo acerca de cómo Noé, cómo Moisés, cómo Abraham, cómo cada uno de estos hombres a los cuales Dios llamó para algo, si ellos no hubiesen hecho, si digamos Moisés no hubiese salido a Egipto, si digamos Noé hubiese escuchado el llamado del Señor, las instrucciones que Dios le da, pero no hubiese construido el arca, si digamos Abraham, después de haber tenido el hijo ese que tuvo con Agar, a Ismael, se hubiese quedado con Ismael pensando que verdaderamente ese era el hijo de la promesa. Estos hombres verdaderamente fueron más allá. Estos hombres no se quedaron, Moisés no se quedó gagueando en el desierto, él obedeció al llamado. Noé no se quedó con el martillo en la mano y las maderas en el suelo. Noé con el martillo y las maderas las clavó e hizo el arca. Y así sucesivamente cada uno de estos hombres. David salió y peleó con el gigante. ¿Qué tal si David se hubiese quedado mirando al gigante allí parado? Dice, me encanta porque dice que David salió corriendo. En el momento que ya se iba a enfrentar, salió corriendo hacia el gigante. O sea que cada uno de estos hombres verdaderamente experimentaron a Dios en otro ámbito, en otro nivel. Y de eso se trata la palabra del día de hoy, de eso se trata lo que vamos a compartir en esta mañana. Estaba leyendo en la historia que se encuentra en Marcos 10, verso 17, y es la parábola del joven rico. Y dice la palabra del Señor, Marcos 10, verso 17, al final del verso dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, Maestro, le dice el joven a Jesús, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Pero Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús al hombre. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y este hombre verdaderamente, como según dice él, había cumplido con todos estos mandamientos. Pero había un mandamiento que no había cumplido con él, que era el amar a Dios por sobre todas las cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y este hombre prefirió, por lo que podemos ver en esta historia, amar sus riquezas
quedarse amasando las riquezas y no ir y construir para así, como bien dice la palabra, tendrás tesoros en los cielos. Y los tesoros en la tierra, ya bien dice la palabra que donde está tu corazón está tu tesoro. Y los tesoros que tú y yo acumulemos aquí se desaparecen en un día. Dice que el ladrón lo roba, el orín lo corrompe, y como están las cosas hoy día, el tesoro que tú puedas tener en la cuenta que puedas tener de banco en un momento dado, de la noche a la mañana el dinero se puede desaparecer. Pero hay algo que no se desaparece, que es la profundidad, que es el amor de nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de sembrar. Es allí donde nosotros debemos experimentar a Dios en ese otro nivel. No quedarnos como se quedó que se quedó en la orilla, se quiso quedar con las cosas terrenales. Como bien dice la palabra, no amemos las cosas del mundo. Dice que aquel que tiene amor por las cosas del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y es importante que tú y yo, para poder experimentar a Dios en otro nivel, como dice la palabra, boguemos mar adentro. Hay un salmo, el Salmo 107 creo que es, que dice que allí en las profundidades vieron las maravillas del Señor. Y qué diferente es el poder experimentar, el poder salir de lo ordinario, el dejar de ser un ordinario para en las manos de Cristo, en las manos del Señor, convertir algo, que Él convierta algo en extraordinario. Y eso sucedió con Moisés, eso sucedió con Noé, eso sucedió con José. Bien dice José que para muchos fue él de bendición, para mucha gente, para mucho pueblo fue él de bendición, porque él se puso en las manos del Señor. Y cuando tú y yo nos ponemos en las manos del Señor, sin hacer preguntas, simplemente confiamos, aquí estoy, ¿para qué te sirvo? Y cuando tú y yo nos ponemos en las manos del Señor, Él convierte cosas ordinarias en cosas extraordinarias. Podemos ver la historia del niño con los pescados y los panecillos. Ese era su almuerzo. Y ese almuerzo de ese niño se convirtió, por un milagro del Señor, en el almuerzo de 5,000 y tantos de hombres, más niños y mujeres. O sea que es importante que nosotros boguemos mar adentro. Es importante que nosotros sigamos creciendo en el Señor. Es importante que nosotros sigamos ahondando en las cosas del Señor y poniendo toda nuestra confianza en Él. Ahí recuerdo una vez que veía el cohete que dispararon el año pasado, creo que fue el SpaceX, donde iban a una misión, obviamente en el espacio, y este cohete, cuando lo tienen todavía a punto de despegar, está agarrado de ciertas cosas para sostenerlo parado, para poder sostenerlo. Y cuando ya está a punto de esta cosa de despegar, todas estas herramientas, metales y estructuras que lo sostienen, se comienzan a desprender del cohete para que el cohete tenga libertad de despegar. Y eso nos sucede a nosotros cuando nosotros como bien dice la palabra, despojados de todo peso y pecado y del pecado que nos asedia, para que podamos correr esa carrera. ¿Y cómo la vamos a correr si tenemos cargando cosas que nos vienen, nos impiden el crecer, nos impiden el poder llevarle al Señor las cosas, llevarle a las manos del Señor las cosas que en esta hora nos están impidiendo ese crecer? Qué lindo es poder, como ese cohete salió disparado, qué lindo es poder nosotros así mismos salir disparados hacia la voluntad del Señor. Hacer esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer, que a veces por temor, a veces por vagancia, a veces por no querer uno salir de esa comodidad, a veces que nos quedamos en la orilla comiéndonos los pececitos todos los días, el mismo pececito chiquitito que hay en la orilla. Boguemos mar adentro, andemos hacia adentro, así como Job pudo experimentar a Dios en otro ámbito, en otro nivel, cuando Job expresa: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo estos hombres que Jesús envía, estos 72 discípulos que Jesús envía, cuando vienen, dice que llegaban alegres por la experiencia que habían tenido. Era algo diferente. Dice que los demonios se sujetaban a ellos. Y esas son las cosas que tú y yo experimentamos cuando nos disponemos a servir al Señor. Esas son las cosas que nosotros experimentamos cuando ahondamos en las cosas del Señor. No nos quedemos en la orilla,
sigamos creciendo, sigamos llevándole al Señor las cositas que Él mismo te ha dado, sigamos poniéndolas en sus manos, para que tú veas que de lo ordinario Dios convierte algo en extraordinario. Y te bendigo en esta mañana una vez más. El Señor, como nuestro pastor Rubén López nos despide siempre, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Bendiciones hasta que sobreabunden.